Buenas tardes para todos. El día de hoy les vamos a explicar las secciones 1.31 hasta la 1.33. Mi grupo está conformado por Karen Delgado, Iván Castro y mi persona Karina Riasco. Vamos a empezar con la 1.31, que son las potencias complejas. Empezamos con una definición que es la 1.55, que nos dice que si z es diferente de 0 y w es un número complejo cualquiera, entonces definimos la potencia z elevado a la w como e elevado a la w por logaritmo de z. Miremos unos ejemplos para entender mejor esta definición. Entonces nos dicen que hagamos la potencia i elevado a la i. Entonces primero verificamos las condiciones de nuestra definición. En este caso nuestro z es i, que es este que está aquí abajo, y la potencia es nuestro W, según la definición, que también es I, como observan aquí. Entonces, según definición, esto es E elevado a la I, que es nuestro W, que es un número complejo, que sí lo cumple, por logaritmo de Z, pero Z, en nuestro caso, es I, entonces por logaritmo de I. Ahora vamos a tener en cuenta un ejemplo de la definición 1.53 que nos dieron nuestros compañeros en exposiciones anteriores, que afirma que logaritmo de i es igual a i por pi medios. Entonces, vamos a tomar esto. Yo tengo aquí i multiplicado por logaritmo de i, pero por este ejemplo sabemos que el logaritmo de i es i por pi medios, solo lo reemplazamos y listo. Ahora vamos a hacer la multiplicación de i por i, que pues es i cuadrado, y el resto pues queda igual, como observan aquí. Ahora aplicando el teorema 1.36, que nos dice que i al cuadrado es igual a menos 1, entonces reemplazo este i al cuadrado que tengo acá como elevado por menos 1 como lo observan aquí. Entonces me queda e elevado a la menos pi medios. Entonces hemos encontrado que i elevado a la i es equivalente a e elevado a la menos pi medios. Por un segundo ejemplo, que es encontrar esta potencia, menos 1 elevado a la i. Entonces, miremos las condiciones. Nos dice que z sea diferente de 0, en nuestro caso z es menos 1 y efectivamente es diferente de 0. Y w, que sea un número complejo, en este caso nuestro w es i y efectivamente es complejo. Entonces, por lo tanto, aplicamos la definición. Aplicando esto, tendríamos e elevado a la w, pero nuestro w es i en este caso, por logaritmo de z, según la definición. Pero nuestro z, que es este de aquí, en nuestro caso es este, que es menos 1. Nos quedaría logaritmo de menos 1, como observan aquí. Ahora, utilizando también nuevamente un ejemplo de la definición que lo dieron compañeros en exposiciones anteriores, tenemos que el logaritmo de menos 1 es igual a i por pi. Entonces, aquí yo tengo el logaritmo de menos 1 que está multiplicando a i, reemplazo que este logaritmo de menos 1 es i por pi, y de esta manera tengo lo siguiente. Ahora, pues, vamos a multiplicar este i por i cuadrado que observan aquí, digo i por i, perdón, que me da i cuadrado por pi. Ahora aplico el teorema 1.36 nuevamente, que me dice que i al cuadrado es igual a menos 1, como observan aquí. Entonces reemplazo este i cuadrado por menos 1. Y de esta manera he encontrado que menos 1 elevado a la i es igual a e a la menos pi. Vamos a ver un tercer ejemplo. Nos dice que si n es un número entero, tengamos en cuenta esto, n es un número entero, entonces encontremos esta potencia, z elevado a la n más 1. Entonces, las condiciones de la definición era que z sea diferente de 0, asumimos este z de nuestra expresión como diferente de 0, y nuestro w, que en este caso es n más 1, como observan aquí, este tiene que ser complejo. Entonces observe que aquí me dice que n es un entero. Si yo tengo que este n es entero, le sumo 1, este sigue siendo un número entero. Y como sabemos, los números enteros forman parte de los números complejos,
Entonces, por lo tanto, este n más 1 es un número complejo también. Entonces, aplico la definición y me quedaría que e elevado a la w, según la definición como observan aquí, pero nuestro w en este caso es n más 1, logaritmo de z. Ahora, entonces lo que vamos a hacer es aplicar ley distributiva de la suma, que es el teorema 1.27. Entonces, simplemente lo que hacemos es distribuir cada término n por logaritmo de z, como observan aquí lo tengo, más este 1 por logaritmo de z, que es este término de aquí. Nada más he hecho la distribución. Aplico el teorema 1.41, que me dice que si yo tengo e elevado a la z1 por e elevado a la z2, esto es igual a e elevado a la z1 más z2, es decir, e elevado a la suma de dos términos. Observe que yo tengo aquí e elevado a la suma de dos términos, como observan aquí. Entonces, yo puedo aplicar ese teorema y me quedaría de esta forma. Me queda e elevado al primer término, que es n por logaritmo de z, por e elevado al segundo término, que es logaritmo de z. Volvemos a aplicar nuevamente la definición 1.55, que es la que están observando aquí. Entonces, observen, yo tengo aquí en esta parte, en esta que estoy señalando, e elevado a algo. Es decir, estoy en esta parte de aquí y nos vamos a regresar hacia acá. Entonces, aplicando este teorema, yo tengo e elevado a la n logaritmo de z. Según esta definición, esto es equivalente a este z que yo tengo aquí, elevado a este n de aquí. Entonces me queda z elevado a la n. Por, aplicando nuevamente la definición, quedaría este z de aquí elevado al w que yo tendría aquí adelante, pero en este caso es 1. Me quedaría z a la 1, que es z. Entonces, de esta manera hemos llegado acá z a la n más 1 es z a la n por z. Ahora miraremos dos teoremas que nos proporcionan reglas de cálculo con potencias complejas. Primero es el teorema 1.56, que afirma que si z a la w1 por z a la w2 es igual a z elevado a la suma de w1 más w2. Esto si z es diferente de 0. Entonces vamos a hacer la demostración. Para ello vamos a partir del lado derecho de nuestra igualdad, de esta parte. Utilizando teoremas, definiciones, vamos a llegar a que efectivamente sí es equivalente a esto. Y también partiendo de la suposición que efectivamente z es diferente de 0, pues para que se cumpla la parte de la hipótesis del teorema. Entonces, asumimos z diferente de 0 y vamos a partir de un lado de la igualdad. Entonces, z a la w1 más w2. Aplicamos definición 1.55, que es esta de aquí. Entonces, simplemente observe que tengo z a la w. En este caso tengo z elevado a algo. Este algo es nuestro w de la definición. Entonces, por definición, esto es igual a e elevado a la w, pero nuestro w es w1 más w2. Todo esto por logaritmo de z. En nuestro caso también es z, la base. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar ley distributiva en la suma, que es el teorema 1.27. Entonces simplemente me quedaría W1 por logaritmo de Z y más, van aquí, más este W2 por logaritmo de Z, como observan aquí. El resto lo dejo igual. Ahora aplicamos el teorema 1.41. Observe que yo aquí tengo e elevado a la suma de dos términos. Entonces, estoy en este lado de mi teorema, tengo e elevado a la suma de dos términos, entonces nos vamos a regresar hacia acá. Entonces, aplicando esto, yo tendría que es e elevado al primer término, w1 por logaritmo de z, como observan aquí. En vez de más, iría por e elevado al segundo término que está sumando en el exponente, que es w2 logaritmo de z. Simplemente apliqué ese teorema. Para concluir esta demostración, vamos a aplicar nuevamente la definición 1.55, que es esta. Y observe que yo aquí en esta parte tengo e elevado a algo. Entonces estoy en este lado y me voy a dar hacia aquí. Entonces tengo es por definición, esto sería
Z elevado a la W1, por esta definición de aquí. Esto es Z elevado a la W1, aquí lo tengo. Por, igualmente, Z elevado a la W2, que es lo que yo tengo aquí. Y efectivamente, de esta manera, hemos demostrado que a partir de la parte derecha de mi igualdad y llegué a que efectivamente Z elevado a la W1 más W2 es igual a Z elevado a la W1 por Z elevado a la W2. Y de esta manera hemos demostrado este teorema. Miremos el teorema 1.57, que nos afirma que si Z1 por Z2 es diferente de 0, entonces yo tengo lo siguiente, que Z1 por Z2 elevado a un W va a ser igual a Z1 elevado a la W por Z2 elevado a la W por E a la 2pi por I W n de Z1, Z2. Miremos la demostración para entender más claramente este teorema. Entonces yo a partir del lado izquierdo de mi igualdad, que es este, aplicando teoremas, definiciones, vamos a llegar a que efectivamente es este lado derecho de mi igualdad. Partimos asumiendo que Z1 por Z2 ya es diferente de 0 para poder pues llegar a la conclusión que nos pide el teorema. Entonces, esto ya es diferente de 0 y pues partimos aplicando definición 1.55, que es esta, como ya la hemos venido trabajando. Entonces, simplemente observe que aquí yo tengo un Z, nuestro Z en este caso es Z1 por Z2, elevado a algo, en este caso es W y acá también W. Entonces, por definición, esto nos quedaría igual a E elevado a la W logaritmo de Z, como observan aquí. Pero en nuestro caso, nuestro Z es Z1 por Z2. Entonces me queda W por logaritmo de Z1 por Z2. Ahora vamos a aplicar el teorema 1.54 que afirma que si Z1 por Z2 es diferente de 0, ¿lo puedo utilizar? Sí, porque yo asumí esto como verdadero. Entonces esto sí se cumple. Entonces tengo que el logaritmo de Z1 por Z2 es igual al logaritmo de Z1 más logaritmo de Z2 más 2pi por I por n de Z1, Z2. Entonces, aplicando este teorema, yo ya tengo que efectivamente esta potencia es igual a esto. E elevado a la W lo dejo igual como yo lo tenía acá por la definición y simplemente reemplazo es el valor del logaritmo de Z1 por Z2. Es que como les leí por este teorema 1.54 es equivalente a esto de aquí. Ahora vamos a aplicar ya ley distributiva en la suma, también se cumplen los números complejos, y simplemente pues ya quedaría W por logaritmo de Z1, que es lo que yo tengo aquí, más este W por logaritmo de Z2, que es el que yo tengo aquí, más W, lo tengo aquí, por este tercer término, este de aquí, que es 2pi por I por n de Z1, Z2. Simplemente distribuir el W. Ahora aplicamos el teorema 1.41, que observe, yo estoy en este lado del teorema, tengo en esta parte, e elevado a la suma de términos, entonces simplemente nos vamos a regresar hacia acá. Entonces lo que vamos a hacer es e elevado al primer término, que es W por logaritmo de Z1, y aquí ya no es más, sino que es por E elevado a nuestro segundo término, que es W logaritmo de Z2, es como tenemos aquí, por E elevado al tercer término, que es 2pi por I por W por N de Z1, Z2. Entonces, como lo observan aquí, solo aplica el teorema 1.41. Y finalmente, aplico la definición 1.55 nuevamente, que es la que más hemos utilizado, y observe que yo estoy otra vez nuevamente en la parte de aquí. Aquí en esta parte tengo E elevado a algo, aquí también, entonces vamos a aplicar esta definición, es decir, nos vamos a regresar de aquí hacia acá, entonces tendría por definición este E a la W logaritmo de Z1 es equivalente a este Z1 de aquí elevado a este W, como lo tengo aquí, por
Ahora vamos por este término, e a la w logaritmo de z2, por definición, es este z2 elevado a este w. Me queda por z2 elevado a la w. Y el tercer término queda igual, elevado a la 2pi por i por w por n en z1, z2. Y observe que efectivamente partí de un lado de la igualdad y concluí la parte que nos mencionaba el teorema, que era esto de aquí. Efectivamente, Z1 por Z2 elevado a la W es igual a Z1 elevado a la W por Z2 elevado a la W por E a la 2pi por I W de N de Z1, Z2. Ahora continuaremos con la sección 1.32, senos y cosenos complejos. Y comenzaremos con la definición 1.58 que nos dice, dado un número complejo z, definimos coseno de z igual a e elevado a la i por z más e elevado a la menos i por z sobre 2 y el seno de z igual a e elevado a la i por z menos e a la menos i por z sobre 2 por i. Este i que nosotros estamos viendo en esta definición es la unidad imaginaria, como se nos había explicado en anteriores exposiciones. Ahora vamos a ver lo que el teorema 1.59 dice, y este nos dice que si z es igual a x más y por y, donde x es la parte real y por y es la parte imaginaria, entonces tenemos que coseno de z es igual a coseno de x por coseno hiperbólico de y menos i por seno de x por seno hiperbólico de y. Y que seno de z es igual a seno de x por coseno hiperbólico de y más i por coseno de x por seno hiperbólico de y. Para la demostración de este teorema, nosotros tomaremos que nuestra hipótesis z igual a x más y por y como verdadera, y este antecedente hará que precisamente el consecuente que nosotros queremos demostrar sea verdadero. Como podemos observar, tenemos dos partes para la demostración, entonces comenzaremos con la parte 1, que es para coseno de z. Y para esta parte lo que nosotros queremos ver es que precisamente se da la igualdad de que coseno de z es igual a coseno de x por coseno hiperbólico de y menos i por seno de x por seno hiperbólico de y. Entonces para ello utilizaremos nuestra hipótesis y vamos a reemplazar nuestro z por su igualdad, que es x más i por y. Entonces tomamos coseno de z y partimos de ahí, diciendo que esto es igual a coseno de x más i por y. Ahora vamos a aplicar la identidad trigonométrica para cosenos, la que nos dice que coseno de A más B es igual a coseno de A por coseno de B menos seno de A por seno de B. En nuestro caso, X va a ser nuestro A y por Y va a ser nuestro B. Entonces, tenemos que coseno de X más Y por Y será igual. Coseno de X, que es lo mismo que coseno de A por coseno de y por y, que es el coseno de b, menos seno de x, seno de a, por seno de y por y, que es nuestro seno. Ahí hemos aplicado la identidad trigonométrica. Pero ahora nosotros necesitamos saber quién es coseno de y por y y quién es seno de y por y. Entonces vamos a ver esto. Entonces primero tomamos coseno de y por y. Y para saber quién es coseno por y por y, hemos aplicado aquí la definición 1.58 que la vimos anteriormente. Recordemos que ya nos dice que coseno de z es igual a e a la i por z más e a la menos i por z sobre 2. En nuestro caso, nuestro z es nuestro i por y. Entonces solamente donde se encuentra z lo sustituimos por i por y y tenemos e a la i por i por y más e a la menos i por i por y sobre 2. Aquí hacemos la multiplicación y tenemos que e a la i al cuadrado por y más e a la menos i al cuadrado por y sobre 2. Y tenemos aquí un i al cuadrado, pero por el teorema 1.36 nosotros sabemos que este i al cuadrado es igual a menos 1. Entonces aplicando este teorema tenemos e a la menos 1 por y más e a la menos 1 por y sobre 2. Realizamos nuevamente aquí la multiplicación de estos signos y las operaciones
y tenemos que e a la menos y más e a la y sobre 2. Pero este e a la menos y más e a la y sobre 2, por definición de función hiperbólica, es igual al coseno hiperbólico de y. Entonces, de aquí nosotros tenemos que esto es igual al coseno hiperbólico de y. Entonces, ahora sabemos que coseno de y por y es igual al coseno hiperbólico de y. Ahora vamos para la otra parte que necesitábamos conocer, que es el seno de y por y. Y nuevamente aplicamos la definición 1.58, pero esta vez para el seno. Y también podemos ver aquí que nuestro z, en nuestro caso, va a ser y por y. Entonces, donde tenemos z en la definición, vamos a sustituirlo por nuestro y por y y tenemos e a la i por y por y menos e a la menos i por y por y sobre 2 por i. Realizamos aquí la multiplicación y tenemos e a la i al cuadrado por y menos e a la menos i al cuadrado por y sobre 2 por i. Y tenemos otra vez un i al cuadrado. Este i al cuadrado es igual a menos 1 por el teorema 1.36. Aplicamos el teorema y tenemos e a la menos 1 por y menos e a la menos 1 por y sobre 2 por i. Ahora lo que nosotros necesitamos es racionalizar este i que tenemos en el denominador. Entonces multiplicamos este e a la menos y o menos e a la y sobre 2 por i por un i sobre i para realizar la racionalización. Y lo que nosotros procedemos a hacer es dejar el i del numerador multiplicando toda la fracción y vamos a multiplicar los denominadores. Entonces esto nos quedaría 2 por i al cuadrado. Nuevamente recordemos que el i al cuadrado es menos 1 por el teorema 1.36, entonces lo reemplazamos por su igualdad y nos queda 2 por menos 1. Realizamos las operaciones y ahora lo que necesitamos hacer es factorizar un menos en el numerador, entonces nos queda menos factor de e a la y, este e a la y que era negativo pasa como positivo y este e a la menos y que era positivo pasa como negativo quedando menos e a la menos y. Esto sobre menos 2 por i. Ahora por la ley de signos para la división, este menos y este menos es un más y esto nos queda igual a e a la y menos e a la menos y sobre 2 por i. Pero por definición de función hiperbólica, este a la y menos e a la menos y sobre 2 que hemos obtenido es igual a seno hiperbólico de y. Y entonces tenemos i por a la igualdad de esta parte que es seno hiperbólico de y. Entonces, seno de i por y va a ser igual a i por seno hiperbólico de y. Ahora como ya sabemos quién es el coseno de i por y y quién es el seno de i por y, ya tenemos sus igualdades, entonces continuaremos con la demostración, teniendo que coseno de x más i por y va a ser igual. Coseno de x por coseno de i por y, pero coseno de i por y es coseno hiperbólico de y, menos seno de x por seno de i por y, pero seno de i por y es i por seno hiperbólico de y. Entonces esta i la pasamos adelante a multiplicar y nos quedaría i seno de x por seno de hiperbólico de y. Y así nosotros hemos mostrado en esta primera parte que efectivamente el coseno de z, que es igual a x más i por y, es igual a coseno de x por coseno hiperbólico de y menos i por seno de x por seno hiperbólico de y. Ahora vamos a continuar con la segunda parte del teorema. Entonces, ahora para esta parte nosotros tenemos que verificar la igualdad de que seno de z es igual a seno de x por coseno hiperbólico de y más i por coseno de x por seno hiperbólico de y. Nuevamente tomaremos nuestra hipótesis como verdadera y reemplazaremos z igual a x más i por y, teniendo seno de z es igual a seno de x más i por y.
Y aplicaremos la identidad trigonométrica, pero esta vez para seno, teniendo que seno de A más B es igual a seno de A por coseno de B más coseno de A por seno de B. Y nuevamente en nuestro caso, nuestro A será X y nuestro B será Y por Y. Entonces tenemos seno de X más Y por Y es igual a seno de X, que es nuestro A, por coseno de Y por Y, que es nuestro B, más coseno de X, que es nuestro A, y seno de Y por y donde Y por Y es nuestro B. Pero por lo anterior, nosotros ya sabemos ahora quién es coseno de Y por Y y quién es seno de Y por Y. Entonces, coseno de Y por Y va a ser igual a coseno hiperbólico de Y seno de Y por Y es igual a Y por seno hiperbólico de Y. Entonces, tenemos que seno de X más Y por Y es igual a seno de X por coseno hiperbólico de Y más Y por más coseno de X y y seno hiperbólico de y seno hiperbólico de Y. Entonces aquí podemos nuevamente ver que hemos llegado a que efectivamente seno de Z, que es igual a X más Y por Y, es igual a seno de X coseno hiperbólico de Y más Y coseno de X por el seno hiperbólico de Y. Y así el teorema 1.59 queda demostrado. El infinito y el plano complejo ampliado. En muchas ocasiones es conveniente extender el sistema de los números complejos con la inclusión de un punto al infinito denotado de la siguiente forma. Por tanto, existe un nuevo conjunto, el cual se llama complejo extendido, que es la unión de los complejos con el punto infinito. Este punto satisface las siguientes reglas algebraicas. Primero tenemos que A, que pertenece a los complejos, más el infinito es igual a infinito, más A, que esto va a ser igual a infinito. Otra regla es que B por infinito va a ser igual a infinito por B igual a infinito, donde B también pertenece al conjunto de los complejos. Tenemos también que A sobre infinito es igual a 0, donde A es diferente de infinito. Y tenemos que B sobre 0 es igual a infinito, donde B es diferente de 0. Entonces, como modelo geométrico usamos la esfera unitaria en R3, donde X1, Y1 y Z1 van a ser todos los puntos en R3 que cumplen con la siguiente ecuación: X al cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado igual a 1. Entonces lo que hacemos es que para cada punto en el plano de los números complejos que miramos aquí, trazamos una recta que pasa por este punto y dirigida hacia el polo norte. Gráficamente se puede observar que se va a intersectar con la esfera en un único punto. Entonces, para cualquier punto situado en la esfera sin tener en cuenta el polo norte, vamos a tener un único punto en el plano de los complejos. Ahora, viendo lo que pasa en todo esto, vamos a mirar que si la norma de Z es mayor que 1, su imagen en la esfera va a estar en el hemisferio norte. Su imagen, el punto P, va a estar en el hemisferio norte. Si la norma es menor que 1, entonces la imagen en la esfera estará en el hemisferio sur. Si es menor que 1, su imagen P estará en el hemisferio sur. Si la norma es igual a 1, entonces habrá una equivalencia porque es donde el plano se intersecta con la esfera, en este caso. Entonces, ¿qué pasa si la norma, en este caso de z sub 0, tiende al infinito? Pues pasa que la imagen en la esfera P va a tender hacia el polo norte. Entre más alejado z sub 0, P va a estar más cercano al polo norte. Entonces, decimos que el polo norte es igual a infinito.
porque su proyección está en el infinito. A este modelo lo llamamos esfera de Riemann y la correspondencia entre los puntos se denomina proyección estereográfica. En resumen, si tomamos una esfera tangente a un tablero, en este caso, y al utilizar la proyección estereográfica, a cada punto del tablero, es decir, un número complejo, le corresponde un punto de la esfera. Solo el polo norte de la esfera, o sea, el polo de proyección, no está asociado a ningún número complejo. Decimos que este punto se asocia al infinito. En estas figuras podemos observar más claramente la proyección estereográfica de una circunferencia. En la primera, de una circunferencia que no pasa por el origen de coordenadas. Y en la segunda, miramos una proyección estereográfica de una circunferencia que pasa por el origen de coordenadas. Nos podemos dar cuenta que en este caso, esta circunferencia está proyectada sobre en la esfera de Riemann, sobre el plano de los complejos. De igual manera, en esta de acá, nos damos cuenta que esta proyección que pasa por el origen de coordenadas nos da una mejor claridad acerca de la proyección estereográfica. Ahora miremos la definición 1.61. Cada conjunto de los complejos de la forma Z, donde la norma de Z mayor que R, mayor o igual que 0, se denomina entorno de infinito o bola con centro en infinito. Para explicar esto, tomemos un ejemplo en los reales. Si yo tengo un intervalo desde menos 2 hasta 2, cuyo centro va a ser 0, entonces yo tendré que es una bola con centro 0 y radio 2. ¿Qué pasa ahora si tengo un intervalo de ahí desde 0 hasta infinito? ¿Cuál es su centro? Miremos. Si yo tengo que es de 0 a infinito, entonces será 0 más infinito sobre 2 igual a infinito sobre 2. Eso va a ser igual a infinito. Es decir, es un intervalo con centro en infinito. No es una bola. Ahora miraremos un ejemplo en R2. Ahora tenemos que para R2, B va a ser igual a los X y Y que pertenecen a R2, tales que X cuadrado más Y cuadrado menor o igual que 4. Gráficamente, el centro es 0, 0. Algebraicamente, lo sacamos de la siguiente manera. Tenemos que X cuadrado es igual a 4. X es más o menos la raíz de 4. Entonces X va a estar entre menos 2 y 2. Por lo tanto, el centro será menos 2 más 2 sobre 2, que será igual a 0 sobre 2, y eso será igual a 0. Pero ¿qué sucede ahora si B es igual a los X y Y que pertenecen a R cuadrado, tales que X cuadrado más Y cuadrado mayor que 4? Entonces, miramos que su centro ya no será 0, 0. Su centro será el infinito, será complejo. Entonces tenemos que X es la unión del intervalo menos de infinito, menos 4, unión con el intervalo 4, infinito. Si tomamos cualquiera de estos intervalos, el centro de ellos va a ser menos infinito o más infinito.